Hermanos, buenas tardes. Dios les continúa bendiciendo. Se dice que las más grandes convicciones se forjan en las más grandes batallas. Las más grandes convicciones se forman en las más grandes batallas. He titulado la reflexión de esta mañana Tormentas de fe, tormentas de fe. Y vale la pena preguntarnos cuál es la tormenta o la crisis que hoy estoy viviendo. ¿Por qué estoy atravesando? ¿Qué situación difícil estoy atravesando yo hoy? ¿Será alguna familiar? ¿Será alguna crisis por pérdida de un familiar? ¿Será una crisis por fallas en la relación de pareja o en las relaciones con los hijos? ¿O será una crisis de salud? ¿O será una crisis laboral, económica? ¿O será una crisis académica o espiritual en mi relación con el Señor? ¿Cómo vives estas crisis? Cuando estás en problemas, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu reacción? Y más importante, ¿evidencias fe en medio de las crisis y las tormentas? Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Dice así la palabra de Dios, Marcos 4, 35 al 41. Ese mismo día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos: vayamos a la otra orilla del lago. Enseguida, dejando allí la gente, los llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. De pronto se levantó una gran tormenta de viento. Las olas azotaban la barca, que comenzó a hundirse. Jesús, entre tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Los discípulos lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que estamos a punto de perecer? Jesús se incorporó, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y todo quedó en calma. Entonces les dijo: ¿a qué viene ese miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos seguían aterrados, preguntándose unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. En este texto, Marcos narra cómo Jesús cuestiona la fe de sus discípulos en medio de la tormenta. Cómo Jesús cuestiona la fe de sus discípulos en medio de la tormenta. Podemos preguntarnos cómo es el proceso de la crisis y cómo nos lo muestra en Marcos, en el capítulo 4. El proceso de la crisis comienza en primer lugar con una situación amenazadora. Versículos 35 al 38. Los discípulos reciben una invitación del Señor. ¿Y esa invitación cuál es? ¿A ir a dónde? Al otro lado. Crucemos al otro lado. Vamos allá. Pues parece algo muy normal y natural. Ahora, cruzar al otro lado del lago, pues puede implicar un riesgo de naufragio. Uno no va a pensar en eso en primera instancia, pero sí existe el riesgo, claro. Pero si a eso le sumamos que era de noche, y piensen no en una noche como en la ciudad en estos tiempos, sino en una época donde no había electricidad,
a duras penas usaban antorchas que alumbraban muy poco y no creo que les fuera muy funcional llevarla en un barco. Es decir, oscuridad total. Vamos por el agua y no vemos nada. Es más, no sabemos si nos dirigimos a nuestro rumbo. No sabemos el viento a dónde nos lleva. No sabemos si podemos perder el rumbo. Vamos a ciegas. Muchos riesgos. Pero el texto dice también que se desató una fuerte tormenta. Entre los que iban allí, los discípulos de Jesús, había gente experimentada en navegación. ¿Como quiénes? Pedro, que era pescador. ¿Qué más? Juan, los hermanos de Pedro y de Juan, pescadores que seguramente tenían la experiencia de que eran los riesgos en el mar, pero había otros que no eran marineros. Por ejemplo, un Mateo, que estaba acostumbrado a estar sentado en su escritorio, cobrando impuestos, muy cómodo, sin riesgos, y se encuentra frente a una tormenta. El miedo debió haber sido aterrador al encontrarse en estas circunstancias. Una tormenta siempre es intimidante. Si estamos en la casa, pues vaya y venga, de pronto escuchamos los truenos, miramos que no se está entrando el agua por ningún lugar. Si vamos en un carro, en un autobús, se siente un poco más fuerte, es más intimidante. Pero imagínense usted navegando en el mar, el zarandeo de la tormenta, el azote de las olas, no es nada agradable. Así que el susto debió haber sido mayor. Y de un momento a otro los muchachos, los discípulos, aquellos que estaban allí, dicen: bueno, ¿y dónde está el capitán de la barca? ¿Dónde está Jesús? Jesús está durmiendo. ¿Qué? ¿En medio de la tormenta está durmiendo? ¿Cómo puede Jesús dormir en medio de la tormenta? ¿Por qué Jesús está durmiendo? Bueno, por varias cosas. La primera, pues, es un ser humano. Venía de un día muy duro de ministerio, de predicar a multitud, y estaba cansado y tenía derecho a descansar. Pero más sorprendente aún, la capacidad de dormir en medio de la tormenta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí algunos problemas me quitan el sueño. Y me voy con el problema en la cabeza y empiezo a dar vueltas en el carro. ¿Qué vamos a hacer con esto? Señor, ayúdanos. Y empieza a dar vueltas y uno no consigue el sueño. Jesús es capaz de dormir plenamente en medio de una tormenta. ¿Saben cómo se llama eso? Confianza plena en Dios el Padre. Él sabía que no lo iba a dejar morir y que por más fuerte que fuera la tormenta, el destino de Jesús era morir en una cruz, no ahogado en el mar. Estaba plenamente confiado en el Señor y podía dormir. Los discípulos entonces reaccionan y cuestionan a Jesús y le dicen: ¿no te importa que perecemos? Ellos no van y le dicen: bueno, Jesús, tú estabas durmiendo, sí, se supone, y tú eres Dios del universo aún si estés durmiendo. Interesante tú que estés durmiendo, cuéntanos cómo experimentaste la tormenta. Dicen: ¿qué pasa contigo? ¿Acaso no ves que tus discípulos están en peligro de muerte? ¿Acaso no tienes misericordia de nosotros? ¿No te interesa lo que pasa en el mundo? ¿No te importa nuestro sufrimiento? ¿No atiendes en nuestras crisis? Ellos cuestionan a Jesús. Un reproche que muestra la desconfianza y el desconocimiento de la persona de Jesús. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá dicho: crucemos al otro lado? ¿Qué puede eso implicar en nuestra vida? Que emprendemos un proyecto o una decisión que sabemos que es parte del propósito de Dios. Dios nos invita o Dios me apoya de todas formas a hacer algo. Un proyecto familiar, un proyecto laboral, económico, un proyecto académico o un proyecto ministerial. Y vamos a emprender ese proyecto.
Pero los proyectos tienen riesgos, ¿o no? Siempre. La vida humana es un riesgo. Los proyectos tienen riesgos. Y más cuando parece que todo está de noche, que hay oscuridad. Y sabes que vas navegando, pero no sabes sobre qué vas. Y sabes que vas hacia allá, pero no sabes a dónde vas a llegar. Y no sabes a dónde te está llevando el viento. Y no sabes si estás perdiendo el rumbo. Y de repente en tu vida se desata una tormenta. Nunca faltan los momentos difíciles en la vida. Yo no sé si tú lo estés viviendo en este momento o lo viviste antes, porque si no, lo vas a vivir. Y aún hayamos vivido momentos difíciles, llegarán más. Esa es parte de la vida. Las tormentas, las crisis, las dificultades, y salimos de una, hay un poquito de calma y entramos a otra. Yo no sé si en su vida sea así, pero así es mi vida. Y no me estoy quejando de mi propia vida, pero nuestra vida es crisis por todo lado. Si no es al interior de nosotros, es afuera, donde nos rodea, o la casa del vecino, mi familia, el país, el mundo, la ciudad. Crisis, tormentas. Y quizás en ese momento buscamos al Señor y decimos: Señor, ¿tú estás dormido? Señor, ¿tú estás dormido mientras yo atravieso esta crisis? Señor, ¿acaso tú no me escuchas? ¿No sabes cuánto llevo orando y pidiendo mi petición para que se acabe mi tiempo de desierto, para que se acabe mi crisis, para que se acabe mi dolor, para que me saques a flote? Señor, yo no te importo. Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Acaso tú no me amas? Y en medio de las crisis llegamos con nuestros reproches delante del Señor. ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros, Señor? El Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis gozo. Amén. Lamento decir que en el mundo no encontraremos gozo. En el mundo no encontraremos paz. En el mundo no encontraremos sosiego. En el mundo tendremos tribulación. Y dice Jesús: pero confío, yo he vencido. Dice el Señor en Juan capítulo 16, verso 33. ¿Cómo es el proceso de la crisis entonces? En primer lugar, llega una situación amenazadora, pero en segundo lugar llega la intervención pacificadora. Versículo 39, Jesús entra en escena, y entra en escena con poder. Reprendió la tormenta, y aunque sus discípulos estaban equivocados al reprochar lo que Jesús estaba haciendo, Él tuvo misericordia. Quizás si nosotros hubiésemos estado allí, hubiéramos entrado a corregir: bueno, te voy a dar una clase de fe. La fe, tú debes actuar así porque estás falto. Pero Él tuvo misericordia. Y antes de entrar con todo bla bla bla, tuvo misericordia. Es increíble el corazón misericordioso del Señor. Así ellos estuvieran equivocados, tuvieran una perspectiva errónea, el Señor calma la tormenta. Calma la tormenta, les trae un tiempo de sosiego y demuestra que Él es el Dios creador, el todopoderoso, el que todo lo puede hacer. Y aunque su sueño fue humano, su actuar fue divino. Dormía como hombre, pero intervenía como Dios. ¿Qué crisis o tormenta estás viviendo, amada hermana? Una crisis
o tormenta familiar, laboral, académica, ministerial. Tú sabes que el Señor tiene el poder para apaciguar la tormenta de tu vida. ¿Lo sabes? ¿Lo entendemos, hermanos? Porque a veces vamos con reproches delante de Él. Señor, tú no me escuchas. Señor, tú no cumples lo que te estoy pidiendo. Señor, tú no atiendes mis oraciones. Porque si yo entendiera perfectamente quién va conmigo en la barca, yo no reprocharía al Señor, sino que confiaría en Él. Pero cuando falta la fe, cuando desconfiamos de quién es el que va con nosotros, cuando desconfiamos de lo que Él puede hacer, entonces reprochamos que Él no haga las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Jesús está presente en nuestras tormentas y nuestras crisis, y su silencio no es inactividad, su silencio no es indiferencia. Dios nunca está pasivo. Tal vez nosotros no vemos su actuar. Dios nunca está indiferente. Tal vez no entendemos su actuar. Él es más grande que todos mis problemas. Él es más grande que cualquier tormenta. Así que el tamaño de tus problemas es inversamente proporcional al tamaño de tu Dios. Depende cuán grande tú veas a tu Dios, así de grandes o de chicos vas a ver tus problemas. Cuando nos dejamos ahogar en nuestras tormentas, cuando desfallecemos en medio de las tormentas, es porque estamos viendo a un Dios muy chico. Señor, tú no puedes salvarme, por lo tanto tiro la toalla, por lo tanto estoy desahuciado en esta crisis. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán alegría. ¿Cómo es el proceso de crisis en tu vida? Aquí se nos muestra una situación amenazadora, después viene una intervención pacificadora y finalmente, número 3, una confrontación renovadora. Versículos 40 y 41. ¿Por qué tienen tanto miedo?, pregunta el Señor. ¿Por qué tienen tanto miedo? Traduce la Nueva Versión Internacional. Y la Reina Valera 60 dice: ¿por qué estáis tan amedrentados? Ambas traducciones nos dan la idea de algunos niveles de miedo. Tanto miedo, es decir, un nivel extremo de miedo, o tan amedrentados, un nivel de amedrentamiento muy grande. Lo cual significa que no es solamente el sentir miedo, porque el temor es parte de nuestra fragilidad humana. Todos nos asustamos en cualquier circunstancia. Es más, el susto es parte de la reacción, por si tenemos que salvarnos, correr o reaccionar de alguna manera. El problema es dejarnos llevar por el miedo y actuar con miedo. Tú puedes sentir susto y miedo ante una circunstancia, pero no te dejes llevar por el miedo, no te dejes llevar por el susto, no te dejes llevar por la desconfianza, porque ahí sí empiezan los problemas. ¿Todavía no tenéis fe? El Señor está implicando que el dejarse llevar por el temor, el dejarse llevar por el miedo, implica que me falta fe. Asustarme no es falta de fe, pero dejarme llevar por el susto, por el miedo, por el temor, por la desconfianza, es una evidencia de la falta de fe. ¿Cómo proceso yo el miedo, el temor, la falencia, el dolor? ¿Cómo lo proceso yo? Y me puedo dar cuenta cuánta fe tengo. Los discípulos entonces, en su ignorancia, en su falta de fe, preguntan: ¿quién es este Señor?
¿Quién es este que va con nosotros? ¿Quién es este al cual seguimos? ¿El mar, el viento le obedece? ¿Quién es este? Es decir, no acabamos de conocer a quién aquel seguimos. No tenemos una idea total, completa de aquel al que seguimos y aquel quien va en la barca. No le conocemos. No le conocemos. ¿Quién es este? Tenían una conciencia limitada de quién era realmente Jesús y de lo que era capaz de hacer. No sabían, no tenían claro, no estaban seguros que quien iba con ellos en la barca en medio de la tempestad tenía la potestad del reino sobre el mundo creado y aún sobre el cielo, la tierra y todo lo que existe. Aquel quien iba con ellos en la barca era nada más y nada menos que el creador del universo, el todopoderoso, el Dios hecho carne. ¿Qué crisis o tormento estás viviendo, hermano? ¿Qué estás viviendo que te hace sentir miedo, dolor, insatisfacción? ¿Cuál es la crisis en este momento que estás viviendo? Porque es de humanos asustarse. Si hay algo que te causa inseguridad, es de humanos, es parte de nuestra fragilidad, pero te aconsejo, no te dejes llevar por eso. Tienes que entender que hay alguien que va contigo en la barca y que es más poderoso que esa tormenta que te rodea. Tienes que entender que aquel que va en la barca, así vaya en silencio y parezca dormido, es un Dios que se preocupa por lo que estás pasando. Es de humanos asustarse. El problema es no procesar el temor y actuar sin fe. La cantidad de temor evidencia mi falta de fe. La tranquilidad y confianza en medio de las tormentas y la crisis evidencia mi madurez de fe. El procesar correctamente las crisis y las tormentas me llevan a un conocimiento mejor de quién es Jesús y lo que Él puede hacer. Posiblemente la conclusión de los discípulos al bajarse de la barca fue: ahora veremos las crisis y las tormentas con una expectativa de crecimiento en la fe. Dios usa el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la escasez, de alguna manera para hacernos crecer en nuestra fe, para ayudar a moldear nuestro carácter, para hacernos más firmes, más estables, más crédulos y confiar en Él. Hubo un hombre de la Biblia que fue ejemplo de sufrimiento. ¿Recuerdan a Job? Todo lo que tuvo que pasar, lo que sufrió, todo lo que se le vino encima. Al final de su testimonio, en el libro de Job, en el capítulo 42, él le ora al Señor y dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta situación tan dura que me quitó tantas cosas queridas, que produjo tantas heridas en mi corazón, que casi me matan, me ayudaron a conocerte mejor. Y ahora te veo, Señor, y mi relación contigo es mejor. Amén. Y mi fe es más firme contigo, Señor. ¿Cómo es el proceso de crisis en tu vida? ¿Cómo vives tus crisis, tus dolores, tus desiertos? En este texto se nos muestra que una situación amenazadora
Después el Señor interviene para traer paz y finalmente confronta para renovación. Que el Señor nos ayude en medio de nuestras crisis a tener fe. Que Dios nos bendiga.